Trabajo final de la asignatura. Integrantes. Calva Diego y Condoy Macho. Vamos a presentar dos programas que son el primero de conversión de unidades y el otro de diseño de un videojuego. Como objetivos generales tenemos implementar todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo de la materia de programación orientada a objetos. Como objetivos específicos tenemos poder implementar en este programa una aplicación de conversiones. El funcionamiento de esta calculadora es muy sencillo si seguimos las instrucciones de uso correctamente, ya que se basa en conversiones. El otro sería crear un videojuego que sirva de distracción para que los usuarios puedan liberar el estrés que suele aparecer en la vida diaria. La descripción de conversiones. Se va a construir una aplicación que permita realizar todo el proceso de conversiones. La aplicación va a constar de interfaz gráfica, la conversión de unidades de los diferentes sistemas de numeración, que son de temperatura y de peso. La base de datos para que los usuarios se registren y el sistema que imprime un archivo de texto, todas las operaciones que hace el usuario. La descripción del videojuego. La aplicación va a constar igualmente de interfaz gráfica, el menú de inicio, la pantalla de carga, el menú de opciones, consta de niveles y mejora de personaje. Nuestro programa principalmente se basa en realizar conversiones de distintos campos como el de temperatura, de peso, de base numérica, etc. En este caso solo usamos estas tres para poder demostrar los conceptos de herencia, polimorfismo y encapsulamiento, así como el uso del modelo, vista y controlador. Entonces, en la clase padre, que es en donde declaramos todas nuestras clases, tendremos tres padres, uno para cada campo de conversión. Podríamos definir un padre superior de estos a estos. Sí, pero en este caso no lo hicimos. Entonces tenemos numerical C, temperatura C y peso C, que son de tipo abstracto. Así obligamos a que sus hijos tengan todos los métodos implementados. Hablando de métodos, tenemos los siguientes para el caso de numerical C. Binario C, decimal C, octal C y hexadecimal C. Para las otras dos, como básicamente usamos el mismo diseño, pues creamos los métodos correspondientes para cada uno. Entonces, al momento de hacer el extend y darle a la clase padre, heredamos el constructor y sobreescribimos los métodos en la clase binario, que es hija del numerical C. Realizaremos un método adicional, el cual se encargará de validar que el número ingresado sea n binario y luego si en cada método restante realizamos su respectivo cálculo adicional, como también heredamos el método de C binario, es decir, haríamos una conversión de binario a binario, retornaremos un null, ya que ese resultado no lo indicaremos, pues será el mismo. Realizamos este proceso para todas las demás clases restantes, así como para los padres de las otras dos conversiones. Volviendo al paquete de vista o GUI, implementamos dos frames, los cuales se encargan del login y de mostrar el menú, donde podremos hacer las diferentes interacciones. Antes realizábamos la creación de un frame para cada una de las operaciones a mostrar, es decir, si se quería realizar una conversión de peso, lo hacía en un frame de peso, una de temperaturas en un frame de temperatura y así sucesivamente. Bien, eso lo optimizamos usando un solo frame y dentro de este panel con capas, entonces así realizamos las operaciones independientes en su respectivo panel. Y lo único que hacemos es un llamado cuando se cumpla una respectiva condición. Para poder programar el intercambio de paneles, solo debemos de llamar al JLadderPanel. Y si tiene el método de remover, con el cual le quitamos todo lo que tenga dentro. Luego con el método add le añadimos el panel que queremos que se presente. Ahora con repaint lo redibujamos y finalmente debemos de validarlo para poder operar dentro de él. Esto se hace con el método de revalidate. Teniendo esto en cuenta entonces programamos los paneles que serán para que el usuario
se loguee y otro para que el usuario se registre. Para registrar al usuario haremos el uso de base de datos. Igualmente, de validar, realizamos la validación con la base de datos y si se encuentra el usuario podemos ingresar, caso contrario deberá registrarse. Bueno, en el primer frame vamos a pasar a registrarnos primero. Pedimos una contraseña. Y aquí es para confirmar la contraseña, pero le puse un dígito de más que me tendría que salir un aviso diciéndome que las contraseñas deben ser iguales. Ahora la voy a ingresar correctamente. Y ahí ya me tendría que registrar. Esperamos un momento. Y ahora procedemos a ingresar los datos como ya me registré. El usuario y la contraseña. Ya, ahí me presenta otra frame para poder para poder hacer las conversiones. Podemos hacer la conversión de números, de temperatura y de peso. Vamos a proceder a hacer la conversión de números. Vamos a hacer la conversión de octal y se convierte a las siguientes bases. Escribamos el 1, el 2, el 3, el 6. Vamos a convertir y ahí ya se me convirtió a las siguientes bases. Vamos a proceder a convertirlo a binario. Como no es un número binario, me va a salir un aviso que el número ingresado no es binario. Vamos a ingresar un número que sí sea binario. Y ahí ya me sale el número convertido. Vamos a hacer la conversión de temperatura. Vamos a convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. 245. Y ahí ya estaría convertido a grados Fahrenheit. Asimismo vamos a convertir de Fahrenheit a Kelvin, a grados Kelvin, 123. Y ahí me hace la respectiva conversión. Vamos ahora a proceder a hacer la conversión de peso. Vamos a convertir de kilogramo a 21 y me pasa a hacer la conversión en libra, en gramos y en miligramos. Asimismo, vamos a convertir de libra, 4, y me hace las conversiones en kilogramo, gramo y miligramo. Vamos a realizarlo en gramo, vamos a ponerle 5. Igualmente me hace las conversiones. Y eso sería básicamente el procedimiento a realizar las conversiones. Gracias. Bien, volviendo a la explicación básica, para hacer la conexión a la base de datos, como ya se mencionó, que el usuario debe de registrarse para que así pueda loguearse y poder ingresar al programa. Para ello debemos de hacer la conexión a la base de datos. Primeramente hacemos la validación de que las dos contraseñas ingresadas sean las mismas. Entonces sí, pasamos a hacer la conexión. Eso se hace dentro de un bloque de try catch. Entonces, con la importación del MySQL Connector, que es un YAR que se lo descarga desde la página oficial de MySQL. Este nos sirve para realizar la conexión respectiva. Decimos connection, CN es igual a driver manager, obtener la conexión de jdbc:/mysql localhost, el número del puerto que es el 3306. En este caso es ese puerto porque estamos utilizando Workbench para hacer la creación de nuestra base de datos. Y le pasamos el nombre de usuario de nuestra base de datos y la contraseña. Como yo no le puse nombre de usuario, aquí me sale root. Luego, como un prepared statement, le voy a decir
insértame dentro de la base, dentro de la tabla de usuarios, los valores que básicamente serían todas las columnas que están aquí. En este caso contamos con 5 columnas, por lo tanto, aquí le pasaré 5 llaves de cierre de pregunta. Esto básicamente porque no sé qué datos quiero insertar. Entonces, para poder insertar, le voy a decir ps.setString, el índice de la columna y qué campo de mi programa le voy a insertar. En este caso, como utilizo cajas de texto, pues llamo a la caja de texto, obtengo el texto con getText y eso sería todo. Ahora hago un ps execute update y con eso ya sería subido. Luego, para borrar todos los campos, para que no quede un registro de lo que ingresé en memoria y, por ejemplo, si yo quiero volver a ingresar, no me aparezca lo que ya ingresé anteriormente, pues borro lo que haya habido, lo que haya escrito al momento de volver a login con un setText null. Y simplemente para volver a login lo hago con un llamándolo al panel con capas, remuevo los paneles, añado el panel al que quiero ingresar, lo repinto y lo revalido. Ahora bien, en el login volvemos a hacer la conexión a la base de datos. Y ahora le voy a decir, seleccióname de la tabla de usuarios el campo de usuario. Esto lo hago con la llave primaria que sería el ID, que se encuentra en la posición 1, es decir, la columna 1. Entonces le paso lo que haya escrito dentro de mi campo txt user login con un getText y lo va a validar con esa llave. Entonces, si lo ejecuta, o sea, si lo encuentra, es decir, con ps.executeQuery, que básicamente me devuelve un verdadero o un falso en caso de que esté o no esté el archivo, pues le hago un punto next, ahora revalido, obtengo la contraseña que se asocia a ese campo y la guardo en una variable de tipo string. Ahora, comparo si esa variable es igual a la contraseña que yo ingresé, pues básicamente me enviará a home, es decir, al menú de la aplicación. Ya, ahora bien, yéndonos al menú de home que tenemos en la parte de acá, ya, aquí en home, como ya se explicó, está hecho con panel con capas y pues utilizamos ese concepto para todo nuestro programa, para ahorrar espacio y no tener que estar utilizando un barrín para cada tipo de cosa que vayamos a hacer. Bien, entonces estamos dentro del código de home. Procederemos a hacer las respectivas conversiones. Primeramente, programar eh, los las listas de selección. Es decir, si selecciono la primera opción, pues que primeramente me envíe al panel al que estoy seleccionando. Es decir, si ingreso conversión de números, me enviará al panel de conversión numérica. Si es el de temperatura, a su respectivo panel y así sucesivamente. Bien, luego programamos cada panel, es decir, el componente de cada panel, que básicamente son cajas de texto y listas. Eso es para poder agilizar mejor las conversiones, para que el usuario solo seleccione la lista y dependiendo de qué es lo que diga la lista, pues haga sus respectivas conversiones. Aquí tenemos diferentes estructuras para hacer la conversión. Utilizamos el if, utilizamos switch case, porque pues podemos obtener, así como podemos obtener aquí en el if lo que escribimos dentro de la lista, es decir, el ítem de la lista, también podemos obtener su ítem numérico. Entonces, con un switch nos hace mucho más sencillo validar esto, es decir, es 0 es la primera posición de la lista, 1 es la segunda y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la posición, pues hará una cosa u otra. Y básicamente eso sería la explicación de todo el programa de conversiones. Ahora bien, pasemos a explicar un poco acerca de nuestro videojuego. Ya, en este caso ocurrió algo inesperado, pues estábamos realizando test y
El, el que tenemos definido como idea principal, no lo pudimos acabar de hacer, que era el juego de Spaceships, que está hecho en Android Studio y es para móviles. Está un 75%, eso, ya que por temas de tiempo no pudimos terminarlo. Teniendo eso en cuenta, los diferentes tests que usamos para poder generar ese videojuego son los siguientes. Primeramente creamos el juego del Snake, básicamente con un arreglo de puntos. Vamos a ir generando nuestra serpiente y pues cada vez que coma un punto, por así decirlo, va a ir creciendo. En ese juego nos surgieron diferentes errores. Primeramente, que el margen de separación entre la parte superior y la parte inferior era muy amplio, entonces había que reducir. Otra cosa es que los puntos, al ser generados al azar, había veces que se generaban fuera del mapa. De eso también había que hacer una revalidación. Y luego que el fondo teníamos un color sólido, lo cual era un poco feo, por lo tanto procedimos a realizar el fondo de nuestro videojuego en la herramienta de Photoshop. Luego tuvimos el problema de hacer que el panel tome ese fondo que sería para terminar la ejecución. Bien, en este tenemos igualmente vista, controlador, lo hicimos dentro de vista, básicamente, es decir, dentro del panel. No, no lo separamos en un paquete diferente. Bien, aquí en vista, que es nuestro panel de Snake, lo que hacemos es crear un frame. Ya, a este frame no le vamos a agregar nada, al menos no desde la paleta no, al menos no desde esta paleta, sino desde la parte de source, es decir, desde el código vamos a ir agregando. Como son primeramente, declaramos los puntos, el tamaño que tendrá nuestra serpiente, aquí le agregamos el panel, incluso le podemos agregar la comida, realizar, que lo que hace es pues, que si yo oprimo un control, eso está también acá abajo en controles, SD, que son las teclas por defecto, por así decirlo, juegos arcade. También la tecla N para volver a empezar y la tecla de escape para poder salir del juego. Creamos un triad, que es momento, que es lo que hace que se produzcan las actualizaciones por segundo, que es donde nos pinta nuestra serpiente. Entonces aquí tenemos los condicionales de que cada 10 puntos, pues la frecuencia con la que la serpiente avanza se vaya aumentando de 10 en 10. Igualmente aquí lo que hacemos es pasarle la imagen de fondo, definiendo un image o una variable, le pusimos fondo 0, es igual a new image icon. Obtenemos la clase, los recursos de la clase, le pasamos el recurso que está dentro del paquete image y el nombre de la imagen y le ponemos un get image, y con eso básicamente ya nos lo redibujaría en el panel que de fondo. Y aquí están las diferentes opciones, es decir, aquí también te indica el fin de nuestro juego, es decir, el game over, cuando perdamos. Bien, teniendo esto en cuenta, algo adicional que programamos fue unas citas médicas con base de datos, que utiliza el mismo concepto que nuestra calculadora, es decir, la base de datos es básicamente la misma, pero usamos otra base de datos, es decir, la creamos en Workbench con otro nombre y ahí realizamos las acciones. Bien, la ejecución de esta sería la siguiente. Igualmente tenemos un menú, bueno, un login, donde el usuario se va a loguear, se va a registrar y en caso que no recuerda, pues va a consultar si, por así decirlo, olvida su contraseña. Entonces ingresamos, escribimos la contraseña, le damos al login y pues como los dos campos ya están correctos, para no hacer esto muy largo, procederá a acceder al frame de home, que es el siguiente. Aquí tenemos los botones de agregar y de eliminar. En caso de que queramos agregar, pues aquí tenemos las diferentes ramas.
quiero agregar una cita en traumatología, defino la fecha y elijo la hora. Y así para todas las demás ramas. Entonces, bien, eso sería básicamente todo nuestro proyecto. Se espera en un futuro poder crear versiones superiores a este, corrigiendo los múltiples errores presentados y o aumentando nuevas formas de poder implementar todo lo aprendido, básicamente. Y eso sería todo. Gracias.